El enorme restaurante del Hotel Montenegro Palace estaba completamente en silencio. Las luces principales se habían apagado. Hacía horas y solo algunas lámparas amarillentas permanecían encendidas, creando sombras largas sobre las mesas vacías. Afuera la ciudad dormía bajo un cielo oscuro, mientras dentro del edificio reinaba una tranquilidad casi inquietante. Eran exactamente las 3 o 7 de la madrugada. El multimillonario Alejandro Montenegro, dueño del hotel y uno de los empresarios más influyentes del país, caminaba lentamente por el pasillo que conducía al restaurante. Llevaba aún puesto su traje oscuro, aunque la corbata estaba ligeramente aflojada. Aquella noche no había podido dormir. Los números, las reuniones y los negocios solían ocupar su mente incluso cuando intentaba descansar. Había decidido pasar por el hotel para revisar algunas cosas personalmente. No era algo habitual, pero Alejandro siempre había creído que un verdadero líder debía conocer cada rincón de su imperio. Cuando se acercó a la cocina, algo llamó su atención. Un sonido constante. Clink, clink, clink. Era el ruido de platos chocando suavemente entre sí. Alejandro frunció el ceño. La cocina debía estar completamente vacía a esa hora. El turno de limpieza había terminado hacía más de 4 horas. Por un momento pensó que tal vez alguien había olvidado cerrar bien el grifo o que algún trabajador se había quedado accidentalmente. Empujó la puerta lentamente. La escena que encontró lo sorprendió. En medio de la enorme cocina industrial, iluminada solo por una luz blanca, una joven estaba de pie frente al fregadero. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño, sencillo, y llevaba el uniforme gris del restaurante. Era Lucía, una de las empleadas del turno de noche. Frente a ella había una enorme montaña de platos, vasos y utensilios. Sus manos se movían rápido bajo el agua caliente, mientras los lavaba uno por uno con una concentración casi mecánica. Parecía agotada, pero no se detenía. Alejandro dio un paso hacia adelante. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó con voz firme. Lucía se sobresaltó al escuchar la voz detrás de ella. Un plato casi resbaló de sus manos. Cuando se giró y vio quién era, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señor Montenegro, yo…» «Lo siento mucho», dijo nerviosa. Alejandro observó la montaña interminable de platos. «Tu turno terminó hace horas». Lucía bajó la mirada. «Solo estoy terminando algunos que quedaron pendientes». Pero Alejandro sabía reconocer cuando alguien ocultaba algo, y aquella respuesta no le convenció en absoluto. Alejandro permaneció en silencio durante unos segundos, observando cada movimiento de la joven. Lucía continuó lavando los platos con rapidez, pero ahora sus manos temblaban ligeramente. Era evidente que la presencia del dueño del hotel la había puesto extremadamente nerviosa. El multimillonario cruzó los brazos y apoyó el hombro contra una de las mesas metálicas de la cocina. «Lucía», dijo con calma, «tu turno terminó a las 10 de la noche». Ella asintió sin mirarlo. «Entonces explícame algo», continuó él. «¿Por qué sigues aquí a las 3 de la madrugada?» La joven tardó unos segundos en responder. «Solo quería ayudar un poco más». Alejandro no respondió de inmediato. Durante años había negociado con empresarios, políticos e inversores de todo el mundo. Sabía perfectamente cuando alguien decía la verdad y cuando no. Su mirada recorrió la cocina. Había demasiados platos para que fuera simplemente ayuda. Entonces notó algo pequeño pero extraño. Junto al fregadero, sobre una mesa metálica, había un viejo reloj digital. Lucía lo miraba constantemente, como si cada segundo fuera importante. Alejandro frunció el ceño. «¿Estás esperando a alguien?». Lucía negó rápidamente. «No, señor». Pero justo en ese momento ocurrió algo. Un teléfono viejo vibró sobre la mesa. Lucía se giró rápidamente y lo tomó antes de que Alejandro pudiera verlo bien. Sin embargo, el reflejo de la pantalla iluminó su rostro durante un segundo, y Alejandro alcanzó a leer una frase. «El hospital necesita el pago antes del amanecer». El multimillonario sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda. «Lucía», dijo con un tono mucho más serio. «¿Quién está en el hospital?». La joven se quedó completamente inmóvil. Durante unos segundos, el único sonido en la cocina fue el del agua corriendo por el fregadero. Lucía cerró los ojos. Parecía estar luchando consigo misma. Finalmente habló con una voz tan débil que casi no se escuchaba. «Mi hijo». Alejandro se enderezó lentamente. «¿Cuántos años tiene?». Lucía apretó el teléfono entre sus manos. 7. Las palabras salieron acompañadas de lágrimas que comenzaron a acumularse en sus ojos. Y en ese momento, Alejandro empezó a comprender que aquella madrugada escondía una historia mucho más profunda de lo que había imaginado. Lucía apoyó lentamente el teléfono sobre la mesa y se secó las manos en el delantal. Sus dedos estaban arrugados por el agua caliente.
y pequeñas grietas rojas comenzaban a notarse en su piel. Alejandro observó aquel detalle en silencio. «Está en cirugía desde esta noche», dijo ella finalmente con la voz quebrada. El multimillonario sintió cómo su expresión se volvía más seria. «¿Qué le pasó?». Lucía respiró hondo antes de responder. «Una infección grave. Los médicos dijeron que si no lo operaban hoy, podría empeorar mucho». La cocina volvió a quedar en silencio. Alejandro miró la montaña de platos frente a ella. «Entonces dime algo», preguntó. «¿Por qué estás aquí?» «¿Y no con él?». Lucía bajó la cabeza. «Porque si falto al trabajo, me despiden». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. «Necesito pagar el hospital antes de las 6 de la mañana», continuó ella. «Si no lo hago, no continuarán el tratamiento». Alejandro sintió un nudo extraño en el pecho. «¿Y por eso estás lavando todo esto?». Lucía asintió. «Los demás empleados se fueron temprano. Me ofrecía terminar todo para que me paguen horas extras». El multimillonario observó el fregadero lleno de agua caliente. Entonces notó algo que lo hizo fruncir el ceño. Las manos de Lucía estaban llenas de pequeñas heridas abiertas. Algunas zonas estaban enrojecidas y otras cubiertas por pequeñas marcas de jabón y agua caliente. «Tus manos», murmuró. Lucía intentó ocultarlas. «No es nada». Pero Alejandro sabía que aquello no era cierto. Había estado lavando platos durante horas, ignorando el dolor, mientras su hijo estaba luchando por su vida en un hospital. Y aún así, seguía trabajando, sin quejarse, sin detenerse. Fue entonces cuando Alejandro comprendió algo que nunca había visto tan claramente en su vida. Aquella mujer estaba luchando una batalla mucho más grande que cualquier negocio. Alejandro respiró profundamente mientras observaba la escena frente a él. Durante décadas había construido empresas, comprado hoteles y firmado contratos millonarios. Había visto cifras enormes pasar por sus manos, sin que su corazón se acelerara ni un poco. Pero lo que tenía delante esa madrugada era completamente diferente. Una madre sola, lavando platos a las 3 de la madrugada, con las manos heridas, solo para salvar la vida de su hijo. Alejandro dio un paso hacia el fregadero y cerró el grifo. El sonido del agua desapareció, dejando la cocina en un silencio absoluto. Lucía lo miró confundida. «Señor, todavía no termino». Alejandro sacó lentamente su teléfono del bolsillo de su saco. Marcó un número. «Necesito hablar con el director del hospital central», dijo con voz firme. Cuando alguien respondió, Lucía lo observaba sin entender lo que estaba pasando. Después de unos segundos, Alejandro volvió a hablar. «Soy Alejandro Montenegro. Quiero que registren inmediatamente el nombre de un paciente, Mateo García». Lucía dejó caer el plato que tenía en las manos. El sonido resonó por toda la cocina. «Cubriré todos los gastos médicos del niño», continuó Alejandro. «Absolutamente todos». El silencio que siguió fue casi irreal. Lucía lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, yo nunca podría pagar algo así». Alejandro guardó el teléfono y negó con suavidad. «No tienes que hacerlo». Luego observó nuevamente sus manos lastimadas, y dijo algo que ella jamás imaginó escuchar. «A partir de mañana, ya no lavarás platos». Lucía parpadeó confundida. «Serás la supervisora del restaurante». Las lágrimas comenzaron a caer sin control por su rostro. Alejandro se giró para marcharse, pero antes de salir se detuvo un momento. Aquella noche había ido al hotel solo porque no podía dormir, pero terminó descubriendo algo que el dinero jamás le había enseñado: el verdadero valor del sacrificio de una madre. Y esa verdad fue lo que realmente lo dejó helado.